Okay, students, in the second part number 2, let's talk about conocimiento lexical o conocimiento de la lengua inglesa en palabras y definiciones. En las preguntas de esta sección, usted va a medir el conocimiento que tiene el vocabulario cotidiano, como se habla en la vida diaria, y su capacidad de relacionarlo con la oración que describe el significado de esas palabras. Usted debe elegir la palabra de la columna derecha que mejor se relacione con las descripciones de la columna izquierda. Siempre habrá más opciones de respuesta, 7 u 8, que descripciones que son 5, por lo que siempre sobran dos opciones. ¿Cómo responder a este tipo de preguntas? Primero, lea cuidadosamente la descripción dada, ¿cierto? Siempre hay una categoría del vocabulario y palabras asociadas a esta. Por ejemplo, si yo tuviera una categoría que se llamara professions, las palabras asociadas podrían ser teacher, doctor, engineer, butcher, etcétera, etcétera. Para el caso del ejemplo, vamos a hablar de appliances in the kitchen o elementos electrodomésticos que se pueden utilizar en la cocina. Ejemplo 0. You make use in this. Hacemos el jugo en este elemento appliance in the kitchen. Mis opciones son microwave oven, stove, toaster, coffee machine, dishwasher, oven, fridge and blender. Aquí en este punto es importante que usted trate de, sin usar el diccionario, encontrar el significado de la mayoría de estos elementos. Si hay alguno que desconoce, pues no se preocupe, vaya a su diccionario y vuelva y los ubica. Número 2. Lea rápidamente las oraciones con las que debe relacionar las palabras de la derecha. Número 3. Asocie la descripción con las palabras que reconoce. Número 4. En las opciones que no conoce, siga los siguientes pasos. Subraye la acción o verbo o sustantivo clave en la descripción. En este caso serían las palabras you, make, use, and this. Piense al menos en dos palabras que se relacionan con esta descripción. Por ejemplo, yo pensaría en juice, ¿cierto? Jugo, que es la más conocida, y make, que es el verbo hacer, es decir, hacer jugo. ¿Cuáles palabras de las anteriormente mencionadas se pueden relacionar con estas dos palabras make, use? Pues tenemos blender y tenemos fridge. Blender y fridge. De lo contrario, intente relacionar las palabras que subrayó en la descripción o cada opción de respuesta. En este caso, ya nosotros hemos relacionado juice con blender, que blender es una licuadora. La opción H es la respuesta correcta, pues blender es la única opción de un elemento con la que yo puedo hacer el jugo. Entonces voy a mi hoja de respuestas cuidadosamente, busco la opción H y relleno el círculo. Helpful tips. Observe a qué categoría corresponden las palabras. Entonces yo debo relacionar, en este caso, professions, por ejemplo, electrodomésticos, útiles escolares, deportes. ¿Con qué campo yo puedo relacionar todas esas palabras? Haga una imagen mental de las palabras con las opciones de respuesta y relaciónelas con la descripción dada en la categoría de la pregunta. Consulte con su docente cómo y en dónde acceder a un glosario para estudiar el vocabulario. Entonces, para mejorar esta parte de vocabulario, aquí les dejo esta dirección electrónica que también está puesta en la guía, que es únicamente para práctica de vocabulario. Dentro de las actividades que ustedes van a enviar están las actividades de vocabulario que ya les voy a indicar de qué se trata. Bueno, si estábamos muy atentos, vamos a realizar este primer ejercicio. ¿Cuál palabra de la columna A la H de la derecha concuerda con la descripción? El tema general es ¿cuál? Pues bus, tram, ferry, airplane, subway, cab, train and jet line. Son means of transportation o medios de transporte. This kind of transport usually travels underground. ¿Ok? ¿Cuál de estos medios de transporte puedo yo relacionar con esta descripción? Y con la número 2, a ship for taking passengers or vehicles across an area of water.
¿Ok? Entonces, subrayo las palabras que mejor conozco para tratar de relacionarlas con las opciones que me dan. Y en este caso, por ejemplo, transport, travels, under y grab. ¿Ok? Medio de transporte que usualmente viaja bajo tierra. Is it a bus? No. A tram? No. A ferry? No. Airplane? No, it is the subway. Y voy y señalo en mi hoja de respuesta. Achieve for taking passengers or vehicles across an area of water. So, en este caso, el correcto sería un ferry. Entonces, ¿por qué? Porque mis opciones, mis palabras claves son ship, que es un tipo de embarcación, llevar pasajeros o vehículos en un área desde la, ¿cierto? ¿Quién lo hace o qué medio lo hace? El ferry. Bien. Siguiendo con la misma dinámica que les expliqué en la parte anterior, vamos a contarnos 5 minutos de manera personal y vamos a unir, ¿cierto? Mis opciones de respuesta de la letra A a la H con las definiciones. Ya está elaborada la opción F para el ejemplo 0. Hacemos nuestra autoevaluación y nos ubicamos en el nivel de acuerdo con las respuestas correctas. Una vez que hemos desarrollado esta actividad, vamos a ir a la parte número 3, conocimiento comunicativo. ¿Qué evalúa esta sección? Evalúa su capacidad de reconocer cuál es el lenguaje adecuado para utilizar en una conversación entendida como una situación comunicativa. Las preguntas de esta parte buscan que usted elija la respuesta adecuada para completar la conversación con la que un hablante se dirige al otro. Se va a encontrar con 5 conversaciones y debe elegir la mejor respuesta para completar el diálogo de forma apropiada. ¿Cómo puedo responder a este tipo de pregunta? Lea cuidadosamente el enunciado del hablante o speaker one e identifique la intención comunicativa, es decir, lo que quiere expresar. ¿Es una pregunta? ¿Es una exclamación? ¿Es una afirmación? ¿Es una negación? Etcétera. Por ejemplo, ejemplo 0. Speaker 1. George is quite sad because his granny passed away last week. Y vemos una ilustración. Options. He must be devastated. Don't give up. And how is she? Analizaremos esto para poder ver cómo responder. Establezca quiénes participan en la situación comunicativa. ¿Está el hablante involucrado o habla en tercera persona? Subraye en el enunciado del hablante 1, o sea, la primera parte que me aparece, las palabras clave para identificar el contexto, es decir, en qué circunstancias ocurre la conversación. Entonces vamos a mirar. Speaker 1, George is quite sad. Yo subrayaría George is sad because está dando la razón. His granny passed away last week. En este caso, la palabra sad indica una situación triste y pass away es una expresión o el verbo de un fallecimiento, ¿cierto? Piensa en qué situación utilizaría este enunciado. ¿En qué tipo de situación? ¿En un problema, una enfermedad, un fallecimiento? Lea de nuevo el enunciado del hablante 1. Tenga en cuenta la situación. Es la tristeza por un fallecimiento. Y analice las opciones de respuesta del hablante 2. Entonces, George is quite sad because his granny passed away last week. He must be devastated. Don't give up. And how is she? Vamos a descartar las que no nos funcionan, ¿cierto? Entonces, eliminamos las respuestas que no concuerdan con lo que el hablante 2 diría en esta situación seleccionada, que es negativa y de tristeza, y nos da como resultado que la respuesta es A, he must be devastated, and don't give up, que es una opción que invita a no rendirse, ¿cierto? Que no tiene que ver con el contexto que estamos utilizando. How is she es la opción de la pregunta por el estado de la abuela, pero ella ya falleció. Elija la opción correcta teniendo en cuenta la situación, ¿cierto? La emoción que se expresa, en este caso, la opción correcta, como acabamos de decir, es he must be devastated, ya que es la única que expresa tristeza y fallecimiento por el ser querido. Helpful tips. Después de leer lo que dice el primer hablante, piense cuál sería la posible respuesta del hablante 2. Identifique la intención comunicativa del hablante 1.
Observe si es una pregunta abierta o cerrada, que se puede responder con sí o con no. Así irá limitando las opciones de respuesta. Preste atención a las situaciones generales de la situación que se expresa, si es positiva o negativa, y a las expresiones o palabras que se relacionan con este tipo de situación. Como hemos venido desarrollando en los ejercicios anteriores, va a tener 5 ejercicios o 5 conversaciones para que usted elija la respuesta que mejor complete la conversación, ¿cierto? Y 2 ejercicios base. Entonces, vamos con los ejercicios base de Reinformation Understanding. Speaker 1, no matter how hard I study, it seems I can't pass the exam. Don't give up. Get up. And did you study for it? No matter. No matter, que significa no importa. Que tanto yo haya estudiado, parece que no voy a pasar el examen. No te rindas. Don't give up. Ya lo habíamos aprendido en el ejercicio anterior. Buen trabajo. O did you study for it? Definitivamente descartaríamos la B y la C y como respuesta correcta nos quedaría la A. Another example. I am going to graduate from school next week. Congratulations. That's unfortunate. I don't see your point. Descartaríamos porque es digamos, en coherencia es un mensaje afirmativo, necesito una expresión afirmativa. Sacaría la B y la C y dejaría la A como posible opción de respuesta. A continuación en su cuaderno desarrollará Test Your Understanding con 5 ejercicios y 5 minutos para que los desarrolle. De nuevo su autoevaluación y su tabla de valoración. En resumen, ¿qué actividades vamos a desarrollar en esta guía número 1? Esta guía número 1 tiene una tercera parte que es el tema de Make, Take and Do, que van a ver como un tercer tutorial. Primero debieron haber desarrollado su test diagnóstico. Luego, quienes tienen la posibilidad debieron haber atendido a la tutoría o leído las instrucciones, los del grupo de WhatsApp. En un primer ejercicio deberán seleccionar 7 avisos y lugares en su hogar para ubicar esos avisos y van a colocar la evidencia viendo el ejemplo que se les colocó en la guía, tomando una fotografía de ellos y colocándolo dentro de la guía. De igual manera, deberán desarrollar 3 ejercicios de vocabulario. Los de WhatsApp recibieron otra instrucción y ya tienen un ejercicio asignado. ¿Ok? Los demás se les da un link para que elijan de los ejercicios de vocabulario que ahí aparecen, los que le llamen la atención, 3 en total, para un total de 7 y 3, 10 puntos. Tiempo límite para envío de esta actividad es agosto 13. La segunda parte se refiere al tutorial número 2 y van a tener de agosto 14 a agosto 20 y en el caso de ustedes que están trabajando por medio del sitio web van a hacer una práctica en línea. En el caso de WhatsApp ya tienen su asignación dada. Okay, bye bye. See you in the next tutorial.